Saludos a todos, mi nombre es Margarita. Quiero contarles un relato que me pasa en mi natal ciudad Guzmán. Por acá hay muchas construcciones que tienen un buen tiempo de pie. Yo vivo en una que en algún tiempo fue una hacienda. Solamente quedó parte del casco, ya que el resto de los terrenos fue vendido a partes. En mi casa, herencia de mis padres que, a su vez, fue pasada por mis abuelos a ellos. Casi todo el tiempo hay actividad paranormal, más al acercarse fechas importantes como Día de Muertos o alguna similar. El resto de las ocasiones, simplemente son ruidos sin explicación en la casa, algunas sombras corriendo por detrás de ti, puertas que se abren y pequeñeces por el estilo a las que te acostumbras rápido. Recuerdo que la vez que más me ha dado miedo fue cercano a los primeros días de noviembre. Era de noche. Ya habíamos pasado un día ajetreado quitando los adornos de las fiestas. Estaba sentada en la cocina con mi suegra. Tomábamos un café en lo que estaba lista la cena. Ese día teníamos algo de pozole para recalentar, así que mientras la olla agarraba hervor, partíamos los vegetales para acompañarlo. Una vez que terminamos, nos sentamos a platicar. Sobraba pan de muerto de las ofrendas y dulces, así que le estábamos entrando a los alimentos cuando le dije a mi mamá que se sentía raro que no hubieran pasado tantos niños en esa ocasión para pedir dulces o calaverita. Ella me contestó que seguramente era porque apenas estamos saliendo de pandemia y es muy pronto para que todo regresara a la normalidad. Le contesté que deseaba que vinieran algunos para acabarse todos los dulces. Si no íbamos a engordar, cuando la olla quedó lista, de forma que ella llamó a mi marido y a su esposo. Comenzamos a cenar todos bastante a gusto cuando empezamos a escuchar ruidos en el patio, donde se encuentra mi perro al que llamamos el Bolillo. Salí a ver qué lo tenía inquieto, pero en ese momento no noté nada extraño en su casita. De hecho, el perro estaba tan dormido que hasta roncaba. Entré a terminar mis alimentos. Seguíamos escuchando conmoción ahí, pero como ya habíamos revisado varias veces sin encontrar nada, pensamos que era simplemente el viento. Una vez que acabamos, le dije a mi esposo y suegros que se adelantaran a dormir. Yo lavaría los platos. Mi marido trabaja temprano y ambos de sus padres padecen de artritis. Así que pensé que sería mejor encargarme de las cosas que faltaban para que todo quedara listo. Una vez sola en la cocina, todas las luces de la casa estaban apagadas porque nos gusta ahorrar electricidad. Me quedé aseando de una vez la estufa, que había quedado llena de grasa por la cocinada de días anteriores. El lavabo de la cocina da justo al patio, de forma que podía ver cómo el Bolillo estaba patas arriba. Más dormido que nada, había estado enfermo en la semana, así que le echaba ojo seguido. Terminé con los platos y ollas. Ya los estaba acomodando cuando por el rabillo del ojo vi un movimiento en el patio. Al asomarme vi una especie de silueta peluda junto a la ventana. Al inicio pensé que era el perro que estaba de pie para pedir comida, así que lo llamé de forma cariñosa, pero como no me respondía con su usual ladrido o gemidos de atención, enseguida me di la vuelta completa para hablarle. Lo que vi fuera me heló la sangre. Era una silueta de un niño, como si hubiesen recortado a una sombra totalmente negra de un molde de papel y la hubieran puesto frente a mí. La luz de la farola externa a mi casa no lo pasaba, como lo haría con un cuerpo humano o algo similar. Tragué saliva, le hablé a Bolillo, pero no despertaba.
El pequeño ser movió la cabeza, que parecía tener cabello alborotado de un lado a otro. Estaba esperando algo, pero yo no tenía la menor idea de qué quería. Así que comencé a retroceder fuera de la cocina, solamente para ver con horror cómo la sombra avanzaba decidida a obtener por lo que había venido. Estaba a punto de correr escaleras arriba cuando recordé que había dicho que quería que vinieran niños por dulces. Así que fui a la mesa a tomar un puño de caramelos y los coloqué lo más rápido que pude en el alféizar de la ventana. Me alejé solo unos pasos. En ese instante, el ente pareció dudar por unos instantes. Luego una mano salió de la oscuridad que lo invadía y la alargó para tomar un caramelo, que al ser tocado fue engullido completamente por la sombra. Podía escuchar los crujidos tanto del caramelo al ser comido como de la envoltura al ser abierta y descartada. Eso sí despertó a Bolillo, que inmediatamente me vio con sus ojillos preguntones por comida. Cuando notó a la sombra, se levantó a olerla. Al contacto con el perro, el ser se evaporó sin dejar ninguna señal de haberse encontrado ahí antes. Yo estaba muy sorprendida. Es cierto que, después de un tiempo te acostumbras a este tipo de apariciones, pero simplemente no me esperaba haber entrado en contacto con una cosa así en la vida. Salí a ver si era verdadera mi experiencia. Supe que sí, al ver a Bolillo jugando con el pedazo de envoltura del caramelo que la sombra del pequeño había consumido. Los días siguientes, ese mismo niño anduvo rondando por la casa, buscando alguna forma de obtener más caramelos. Pasado noviembre, desapareció por completo esa presencia y regresamos a nuestros espectros normales. Fue un alivio puesto que esa era la forma más aterradora de la casa y no me quedaban muchas ganas de volverlo a ver. Curiosamente, solo se me aparecía a mí. Supongo que era porque yo lo pedí. De forma que ya saben, cuidado con lo que desean. Saludos, me llamo Mauricio. Soy de Sonora, pero ahora radico en la Ciudad de México. Lo que les voy a contar me pasaba estando en casa de mi madre. Por allá en Ciudad Obregón, es muy común que haya relatos de aparecidos y cosas similares. Pero en casa de la familia, era una cosa de todos los días encontrarnos con fallas eléctricas inexplicables, que coincidían con la aparición de un hombre en una zona que antes eran de establos. Se supone que ese fantasma era de un trabajador que tuvo un infarto mientras alimentaba a los cerdos. Pero como en esos años nadie sabía muy bien cómo tratar eso, pues el pobre hombre terminó de cara en el lodo y murió sin que nadie se diera cuenta, hasta que mi bisabuelo salió a ver por qué se tardaba tanto y vio que los cerdos ya llevaban la mitad del trabajador consumido. Sacaron los restos como pudieron del lodazal y le dieron sepultura en el sitio, puesto que el hombre no tenía familia ni nadie a quien avisar. Era una persona con capacidades mentales diferentes que mis bisabuelos querían mucho, de forma que llamaron al párroco y se hizo el funeral. Pasado el tiempo, se comenzaron a escuchar cosas extrañas en el corral. Cuando iban a investigar, notaban que era él, tratando de alimentar a los cerdos una y otra vez. Conforme la actividad se hizo insoportable, llevaron de nuevo al párroco, que bendijo el sitio y le sugirió llevarse el cuerpo a la iglesia. Lo exhumaron, para ese punto ya era casi huesos. Se los dieron al cura y éste los colocó en la cruz del perdón del panteón. Ahí estuvieron por alrededor de 4 horas, mientras el sacerdote y los presentes rezaron un rosario y le dieron santa sepultura.
Las manifestaciones pararon un poco, pero no del todo. Años después siguió con la actividad paranormal. Conforme pasó el tiempo y la casa se fue modernizando, cambiaron las cosas. Ahora cada que se aparecía, las luces de la casa parpadeaban como locas. Nosotros crecimos ya con eso, así que no nos costó tanto trabajo vivir con fuentes de poder pegadas por todos lados, de forma que los aparatos no colapsaran. Pero una ocasión fue la que definió las cosas para mí. Se me apareció en el televisor ese señor. Estaba haciendo mi tarea de la secundaria. Como salía en la tarde, me tocaba hacerla de noche para las mañanas aprovecharlas para ir con mi padre al campo. Ya era algo tarde. Todos los demás estaban dormidos, porque tenía que hacer una maqueta y un montón de cosas. Así que no tenía tregua. Prendí la tele sin volumen para tener algo de diversión. Estaba avanzando bastante rápido en la tarea, cuando de pronto me sentí observado. Al voltear a ver de forma inconsciente la fuente de la incomodidad, noté que había un hombre que parecía de rancho con una cara medio extraña, como excesivamente alargada y de frente bulbosa, viéndome desde la televisión. No estaba prestando mucha atención, así que pensé que sería alguna película de aquellos años 80, pero al poco tiempo escuché de la radio una voz. Ese aparato no lo tenía prendido, que me preguntaba con curiosidad infantil qué estaba haciendo. En ese momento me fijé en el ser de la pantalla. Movía la boca al mismo tiempo que la voz sonaba en la radio. Me asusté mucho, creo que lo notó, porque a los pocos segundos dijo que él no me iba a hacer nada. Era una aseveración un tanto difícil de asimilar. Me daba más miedo encontrarme en la oscuridad afuera de mi casa que quedarme hablando con el fantasma. Le comenté que era mi tarea. Tenía que hacer una maqueta de un volcán. Se veía maravillado, como si nunca hubiese visto algo así en toda su existencia. Me preguntó qué eran los volcanes. Seguimos en esa plática un buen rato, hasta que mi padre se asomó a la sala para ver con quién hablaba. Al entrar el televisor y la radio se apagaron inmediatamente. Cuando me vio hablando a solas, me preguntó sobre eso. Le dije que se me apareció un hombre en la pantalla y de la forma más fiel que pude, le mencioné todos los detalles que recordaba. Inmediatamente pareció recordar algo. Indicó que pensaba que Rodo era un amigo imaginario y nada más. El ser nunca me había dicho su nombre. Se lo preguntaría luego. Me contó mi padre que él vio a la misma persona cuando era niño. Jugaban mucho en el patio que antes era un corral. Sin embargo, cuando creció, Rodo dejó de hablar con él. Creía que en una rabieta le había dicho que no lo quería volver a ver. Me comentó que no parecía ser un ser agresivo, pero que tuviera cuidado, uno nunca sabe. Luego se fue a dormir de nuevo. Ya había terminado con mi trabajo, así que guardé la maqueta para que no se maltratara. Por unos segundos se prendió el televisor. Ahora sí tenía volumen. Era Rodo de nuevo. Me dijo que saludara a mi papá. Lo mencionó por nombre, que lo quería mucho, y luego la voz infantilizada y la imagen distorsionada se disolvieron en la nada de nuevo. Después de eso, ya no se me apareció a mí. A los años me mudé con unos tíos al DF y empecé a estudiar la universidad por acá. Sin embargo, a mis hermanos y a mi padre, de cuando en cuando se les anuncia al fallar la luz. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mi historia. Buenas noches, inframundo. Espero que puedan contar mi historia. Es algo que me atormenta aún de cuando en cuando, pero al menos me gustaría compartirlo
para ver si de este modo logro hacer algo con mi experiencia. Cuando era joven, vivía en un pueblo llamado Zacatlán. En ese momento tendría unos 12 años. Me juntaba con un montón de chiquillos, más o menos de la edad. Teníamos de 8 el más pequeño a 15 el más grande. No había mucho que hacer ahí, más allá de irse a pasear de cuando en cuando a la espesura del cerro, caminar al río y de regreso, jugar en las milpas con los perros. Cosas sencillas, lo cual para los que teníamos un poco más de edad era difícil de concebir que no tuviéramos otro entretenimiento que ese. De forma que cuando Jonás, el mayor de todos, nos dijo que había encontrado una casa abandonada a las afueras del rancho, todos nos maravillamos con la idea de ir a explorarla. Creo que todos sabemos que, cuando se trata de propiedades abandonadas, los niños enseguida piensan en espíritus sin descanso que se aparecen ahí. De forma que primero nos inventamos las historias más locas sobre que en ese lugar se aparecía una mujer vestida con harapos que, con sus dedos agudos como agujas, nos hacía señas para que entráramos con propósitos de lo más horribles. Que allí había una bruja que siempre buscaba cómo alimentarse de seres nuevos, o que de pronto podías escuchar gritos horrendos saliendo de ahí. Ninguna de esas cosas era cierta. La verdad es que no nos imaginábamos que lo que nos encontraríamos en ese sitio sería mucho más terrible de los chismes que nos habíamos inventado. Después de un tiempo, decidimos que ya era hora de ir a ver qué había entre esas 4 paredes. El terreno de la casa era amplio, como estaba al borde del pueblo. Cuando nos encaminamos a meternos, poco a poco las luces de alrededor se iban apagando y cada vez nos sentíamos más solos, rodeados de una extraña sensación de que algo nos estaba observando entre las matas del camino. Llegamos a la zona donde se encontraba la reja de la casa. En ese momento se me antojó terrible, tétrica, como si previniera que las cosas iban a salir mal. Nos brincamos la reja uno a uno. Sabíamos que nosotros mismos habíamos inventado que la casa estaba maldita, pero no teníamos idea de quiénes habían vivido ahí antes o por qué se habían ido. Quisimos abrir la puerta principal, pero estaba trabada, como era de esperarse. Le dimos la vuelta a la propiedad, tropezando con montones de rosas que se habían hecho ferales y nos rasguñaban el cuerpo. Nos dimos cuenta de que una de las ventanas estaba floja. Al parecer, los seguros se le habían podrido, así que no nos dio demasiado trabajo ingresar al lugar. En ese momento comencé a sentirme incómoda. Le dije a mi amigo que sentía que algo dentro de esa casa nos estaba viendo. Pensé que había divisado entre las sombras a una persona moviéndose, pero él me dijo que dejara de inventar cosas y todos nos pasamos al lugar. Una vez dentro, comenzamos a explorar la casa. Las cosas estaban llenas de polvo hasta donde alcanzaba la vista, además de que la mesa, la cocina, todo estaba colocado como si las cosas las hubiesen dejado en el mismo punto. Eran muestras de que, quien sea que habitaba esa casa, había salido corriendo inmediatamente por algo que los había asustado de sobremanera. Los 5 que nos encontrábamos ahí, mientras caminábamos por las habitaciones con cierto asco, provocado por el exceso de mugre y el aroma mohoso en general de la casa. Repentinamente comenzamos a escuchar ruidos extraños. Rápidamente regresamos a la sala de la casa, que era la primera habitación que encontrabas desde la puerta principal. Al principio pensamos que era solo el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que eran pasos fuertes que se escuchaban en la parte superior de la casa.
como si muchas personas estuvieran corriendo de un lado a otro. Estábamos todos juntos en la entrada, a punto de decidir qué haríamos, cuando comencé a sentirme mareada. Era como si algo me estuviera presionando la cabeza. Poco después, las luces de las linternas que llevábamos comenzaron a parpadear. Tratamos de golpearlas para no perder la luz, pero se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad horrible. Comencé a gritar porque sentía manos frías recorriendo todo mi cuerpo. No era que mis amigos me estuvieran jugando alguna broma porque se sentía como si fueran dedos enormes, largos, como los que vi en la sombra que creí que nos había acechado antes. Estaba tan nerviosa que me empezaron a dar arcadas como si estuviera a punto de vomitar. Todos se asustaron mucho con lo que estaba pasando, pero ninguno lo podía explicar a ciencia cierta, de forma que se apiñaron a mi alrededor para ver qué me estaba provocando esa sensación. Mi amigo más grande trató de tranquilizarme para que le explicara qué estaba pasando, pero entonces él también sintió que algo iba mal. De pronto, estaba en el piso siendo asfixiado por unas manos invisibles que parecían envolver su cuello. Con él, ese ente era mucho más agresivo. Parecía odiarlo, lo suficiente como para tratar de extinguir su existencia. No podía ver nada, pero por la forma en que se retorcía mi amigo, pensé que seguramente los ojos ya se le estarían saliendo de las cuencas. Sonaba realmente desesperado. A partir de ese punto todo fue caos, ya que nos espantamos tanto que los más pequeños enseguida corrieron en dirección a la ventana por donde habíamos entrado. Yo traté de ayudar a mi compa, pero esas malditas manos lo soltaron hasta que solo quedábamos nosotros. Estaba a punto del desmayo, pero pude levantarlo y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Mientras huíamos, escuchamos una risa espeluznante detrás de nosotros. A medida que se alejaban, ese sonido escalofriante, que no se podía distinguir si era de hombre o de mujer, se hacía más fuerte y malvado, como si la casa entera resonara con las carcajadas de numerosas personas. Los otros nos esperaron el tiempo suficiente como para irnos juntos de regreso al pueblo. A medida que nos escapábamos de esos terrenos, sentíamos que había sombras dentro de ese lugar que parecían moverse y estirarse detrás de nosotros. Finalmente, después de mucho correr, llegamos a un lugar seguro y al mirar atrás de nosotros, nos dimos cuenta de que la casa se veía en completa oscuridad, tranquila y abandonada como siempre. A partir de ese momento dejamos de contar historias sobre la casa, pero los rumores que habíamos dicho siguieron esparciéndose hasta que se convirtió en una especie de leyenda local, claro. Ninguno de nosotros quiso explorar lugares así de nueva cuenta. Ahora teníamos la seguridad de que hay cosas en este mundo las cuales no podemos explicar y que resultan tan peligrosas que es mejor no meterse con ellas.